La Sociedad Dominicana de Psiquiatría Regional Norte, Psiquinorte, les invita a su live Conversando sobre Trastorno Bipolar, este miércoles 30 de abril a partir de las 7:30 de la noche. Modalidad virtual por la plataforma Webinar Jam. Transmisión simultánea vía redes sociales Psiquinorte, YouTube, Instagram y Facebook. Anfitriones: Dr. Ernesto Seara Warden, Doctora Hilda Valdés, Doctor Pedro Comprés, Doctora Mariel Núñez, Doctor Pedro Rodríguez, Doctora Milagros Sierra, Doctor Steven Tavares, Doctora Adria Medina, Doctora Giselle de los Santos. Doctora Hilda Valdés, doctora en Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, posgrado en Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, docente de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, jefe de servicio del Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, médico psiquiatra en el Instituto Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres y en el Centro de Intervención Incluyo en Santiago. Doctor Ernesto Seara Warden, médico psiquiatra, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, consultorio en el Centro Médico Padre Fantino. Doctora Giselle de los Santos, doctora en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Psiquiatría en el Hospital Salvador B. de Gautier y UAS, entrenamiento en trastornos del sueño en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México, entrenamiento en Psiquiatría de Enlace en la Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, especialista en demencias en Tech University, México, miembro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, miembro del Colegio Médico Dominicano. Doctor Pedro Comprés, psiquiatra clínico y magíster en Educación Superior, jefe y fundador de la Unidad de Salud Mental en el Hospital San Vicente de Paúl, profesor de Psiquiatría en la Pontificia Universidad Católica Nordestana, diplomado en Psicogeriatría en UNIBE, entrenamiento en alcohol y drogas del Instituto GEMS, Buenos Aires. Doctora Mariel Núñez, doctora en Medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, médico especialista en Psiquiatría de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, maestría en Neurociencias de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, médico psiquiatra del Hospital Metropolitano de Santiago, docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenas noches. El día de hoy, como mencionaba nuestra colega, se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica que pertenece al grupo de los trastornos del estado de ánimo, justamente porque se caracteriza por presentar fluctuaciones o cambios en el estado de ánimo. Dentro de esto vamos a tener el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2. El mismo afecta a aproximadamente 45 millones de personas en el mundo con una incidencia de un 1%, teniendo una prevalencia en similitud tanto para hombres como para mujeres y presentando sus características o el debut de sus síntomas al final de la adolescencia y al final de la edad adulta. O sea, que va a tener un debut entre unos 18 a 19 años y los 28 a 30 años de edad. Es importante destacar que las personas que padecen de un trastorno bipolar tienen un 10% más de probabilidades de cometer el suicidio.
y tienen un promedio de un 9.2 años de vida menor que la población general que no padece el trastorno bipolar. Continuamos entonces con el doctor Ernesto Seara, que nos hablará y abordará sobre los síntomas de esta enfermedad. Muy bien, pues entonces hemos visto ya que el día de hoy estamos conmemorando el trastorno bipolar. Y como bien expresó la doctora Giselle, pues es un trastorno que abarca lo que son los trastornos afectivos, entra dentro de lo que corresponde el estado de ánimo de la persona. Y tiene una sintomatología que cuando nosotros escuchamos culturalmente en la calle, pero ese parece bipolar, estamos mal utilizando el término, porque consideramos a veces que el trastorno bipolar o un paciente bipolar es aquel que un día está bien y otro día está mal. El que llega y un día te saluda y otro día no te saluda. El que un día se ríe contigo y el que al otro día te ignora. Sin embargo, el trastorno bipolar no es esto. El trastorno bipolar conlleva o está dirigido hacia algo mucho más profundo que afecta a algo que es sumamente importante para nosotros los psiquiatras, que es la funcionalidad. Entonces, ¿en qué consiste? En una serie de síntomas que comienzan a alterar a la persona, donde primero suele aparecer es una idea de grandeza. Esa persona comienza a sentirse más importante de lo normal. Esa persona comienza a sentirse el más inteligente de la casa. Comienza a sentirse como el más buen mozo, como la más linda. Comienza incluso a sentir, siendo una persona, por ejemplo, de escasos recursos, que es prima del presidente y que tiene unas tierras en Baní y que tiene unos millones guardados en esa tierra. Es decir, comienza a sentirse muy por encima de los demás. Y esto es que nosotros llamamos una megalomanía, una idea delirante de grandeza. ¿Qué sucede? Este paciente no solamente se siente superior a los demás, sino que también comienza a presentar unas ideas muy rápidas en su cerebro. Comienza a pensar muchas cosas, una cosa tras otra. Eso le llamamos fuga de ideas. Su cerebro no descansa y el mismo paciente bipolar te dice, doctor, yo siento cuando estoy en ese tipo de crisis, de manía, que mi cerebro no para, siempre está trabajando. Y una gente que piensa, primero está pensando que la mesa es blanca, luego piensa que la calle es gris, luego piensa que el cielo es azul, luego piensa que tiene que ir a buscar algo, luego piensa que tiene que recoger algo, es decir, nunca descansa. Este mismo hecho de hacer que la persona piensa tanto, hace entonces que el paciente presente un síntoma muy interesante que es la logorrea o verborrea. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona habla mucho, no se calla, siente una necesidad tan fuerte de hablar que comienza a hablar incluso hasta con desconocidos y comienza a pasar de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro, y hay de aquel que se le ocurre interrumpir a un paciente bipolar cuando está hablando, porque suele estar muy irritado, suele tener conflictos con las personas que lo interrumpen. Entonces ya vemos que el paciente tiene un aumento de su, se siente más grande que los demás, tiene muchos pensamientos, esto hace también que hable mucho. ¿Y qué sucede? El paciente también entonces tiene una disminución en la necesidad de sueño. ¿Qué sucede con esto? El insomnio, cuando una persona sufre de este, ¿qué hace? No duerme, pero se levanta cansado. Se levanta diciendo, óyeme, si tuviera la oportunidad de dormir más tiempo, pues entonces yo lo haría. ¿Qué sucede con un paciente bipolar que entra en la manía? Pues lo que sucede es con este, que hace lo siguiente. Duerme de 2 a 3 horas y con esto es suficiente para él empezar un nuevo día con actividades. Se siente con poca necesidad de dormir y de descansar. Otro síntoma que aparece, que es uno que llama bastante la atención también, es un aumento de la actividad intencionada o una agitación psicomotriz. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que presentan trastorno bipolar y tienen este síntoma
Pues cuando hay agitación psicomotriz, lo que hacen es que caminan mucho, se mantiene en mucho movimiento. Muchísimas personas que nosotros vemos en las carreteras, por las calles, en campo y pista, donde caminando mucho, puede ser un paciente bipolar que esté en manía, porque el paciente siente la necesidad de caminar, no puede quedarse quieto, tiene que mantenerse todo el tiempo en actividad. Y está otra cosa, que es lo que mencionaba ahorita, el aumento de la actividad intencionada, que se diferencia en que la agitación psicomotriz no tiene un fin determinado, es decir, él lo que necesita es moverse, ya sea dando vueltas en la casa o caminando en la calle. Cuando hay un aumento de la actividad intencionada, es con lo que le coge al paciente. Si a ese paciente le cogió, por ejemplo, con escribir canciones en una libreta, va a llenar 1 y 2 libretas escribiendo canciones. Si a ese paciente le cogió con mojar el patio y arrancar a lavar ropa y atender ropa y lava ropa y tiende ropa, eso es aumento de la actividad intencionada. Le puede coger, por ejemplo, con limpiar el frente de la casa, con rearreglar los muebles de la casa. Le puede coger con trabajar mucho. De los vendedores, por ejemplo, de Herbalife, de cualquier cosa de esa, son los mejores vendedores porque le coge con vender muchísimo. Entonces, esta misma actividad intencionada los lleva entonces a que con esa poca necesidad de sueño y de descanso que tienen, pues entonces se mantenga en este círculo de mucha actividad. Entonces, si hacemos un pequeño repaso, el paciente se siente más grande que todo el mundo. El paciente piensa mucho, tiene ideas, habla mucho, se mueve mucho y duerme poco, siente poca necesidad. A esto se le acompañan entonces otros síntomas que pueden ser perjudiciales para el paciente. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, comienza a realizar cosas que no son propias o típicas de él, que pueden ser dañinas para su persona. Una persona que, por ejemplo, muy recatada, muy cuidado, muy de la iglesia, comienza a presentar una actitud seductora, con una hipersexualidad que no es propia de él. Puede presentar también el deseo de regalar cosas, es lo que nosotros llamamos prodigalidad. Empieza a regala los trastes de la cocina, regala su ropa, saca dinero del banco y comienza a regalarlo. Puede incluso ir al supermercado y hacer una compra y regalar la compra. También presenta un aumento importante, usualmente más de un 60% de los pacientes en uso de sustancias. Pueden tomar mucho alcohol, pueden aumentar la ingesta del consumo de cigarrillos. Son pacientes que, por ejemplo, cometen acciones que pueden ser letales. Por ejemplo, plancharse en la autopista Las Américas, en la Juan Pablo Duarte, en un motor, corriendo, sintiéndose Superman, sintiéndose que puede hacer lo que quiera y puede ocasionarle incluso la muerte. Es un paciente que dice, bueno, yo voy a brincar de un andén en otro, de un andén a otro en el metro de Santiago porque yo tengo la capacidad de ser más rápido que ese tren que viene ahí. Y realizan actividades que son potencialmente dañinas para ellos. Todos estos síntomas a lo que conlleva es a ese episodio de manía, que es lo que determina, lo que diagnostica un trastorno bipolar. Y esta afectación en la funcionalidad de la persona, pues entonces le da ese carácter de trastorno. Estos síntomas pueden durar aproximadamente 7 o más días. Sin embargo, cuando estos síntomas son tan importantes que llegan al punto de que la persona tiene una dificultad en su trabajo, en su familia, con sus amigos, en la universidad y amerita entonces un ingreso, pues ahí no importa la cantidad de días que tenga. Puede tener 2 días, puede tener 3 días, ya esto se considera entonces un episodio de manía. ¿Y cuál es otra vertiente? O sea, ¿cuál es otra forma de presentarse del trastorno? Cuando hay hipomanía. ¿Y qué quiere decir la hipomanía? Son todos estos síntomas que hemos mencionado,
pero no llegan a una intensidad tal o tan profunda que entonces la funcionalidad del paciente no se ve afectada de manera importante. No duerme bien, se siente que trabaja más que todo el mundo en su trabajo, habla mucho, está más familiar de la cuenta, se mueve mucho, pero logra manejarse en cierto sentido con naturalidad y funcionalidad en su día. Entonces, este trastorno bipolar se llama bipolar porque son dos polos. O se presenta en el polo alto, que es la manía y la hipomanía, o puede presentar episodios en el polo bajo, que son los característicos de la depresión. Entonces, un paciente depresivo no tiene deseo por hacer las actividades que cotidianamente realiza, no siente placer cuando hace las cosas que usualmente le daban placer, tienden a tener un sentimiento de culpa importante que se vuelve incluso hasta un poquito, digamos, exagerada, por no decir el término psicótico. Es un paciente que piensa mucho en la muerte y si no estuviera y si no existiera, piensa incluso en hacerse daño, tiene ideas suicidas. Es un paciente que cuando está en medio de una actividad pierde la capacidad de relacionarse como anteriormente lo hacía y dura un tiempo, no menos de 15 días con estos síntomas todos los días, la mayor parte del día. Entonces, esto es lo que comprende, lo que compone un trastorno bipolar. Episodios de manía que pueden estar acompañados o no de depresión. ¿Y qué sucede? Estos síntomas, cuando se presentan, puede haber 5, 10, 15, 20 episodios que tú quieras de depresión. Con un único episodio de manía o de hipomanía, pues ya nosotros hablamos de un trastorno bipolar. Con respecto a los síntomas, esto es lo que quería compartir con ustedes. Buenas noches, yo soy la doctora Mariel Núñez, médico psiquiatra, y en la noche de hoy voy a estar conversando sobre el tratamiento del trastorno bipolar. Como ya vimos y explicó el doctor Seara, en este trastorno vamos a tener diferentes fases y por lo mismo el tratamiento va a depender de en qué fase de la enfermedad se encuentre el paciente. Por esto decimos que el tratamiento del trastorno bipolar no es estático, sino que se va a adecuar a la fase del trastorno en que el paciente esté. Otra cosa muy importante es que el tratamiento no solamente pues va a estar dado por el psiquiatra, sino que debe haber un abordaje multidisciplinario. Debe participar psiquiatra, psicólogo, en muchos casos incluso trabajadores sociales, asesores financieros, porque como dijo el doctor Seara, dentro de los síntomas de esta enfermedad se pueden presentar gastos excesivos o problemas financieros derivados de la enfermedad. Dependiendo de la fase en que se encuentre el paciente, pues sobre todo si el paciente está en una fase maníaca donde está acelerado, con gastos excesivos y demás, el tratamiento puede incluir medicamentos antipsicóticos, medicamentos estabilizadores de ánimo, que son medicamentos básicamente que nos van a ayudar a frenar un poco ese pensamiento acelerado que hablaba el doctor Seara, y también nos van a ayudar a que ese estado de ánimo que está por encima de lo normal vuelva otra vez a un estado de ánimo pues manejable para el paciente y para su entorno. También en los pacientes, por ejemplo, en fase maníaca, cuando a pesar de usar medicamentos, ese paciente no mejora, se pueden utilizar otros tipos de tratamiento como es la terapia electroconvulsiva. Sí, terapia electroconvulsiva. Muchas personas piensan que la terapia electroconvulsiva es un tratamiento ya en desuso de la psiquiatría, pero no, es un tratamiento vigente que tiene la ventaja de la rápida respuesta, de que si es un paciente que está muy agitado, si es un paciente que no ha respondido a ese tratamiento, pues con la terapia electroconvulsiva podemos estabilizar mucho más rápido.
La terapia electroconvulsiva consiste en inducir, como su nombre lo dice, una convulsión que se ha demostrado que mejora en gran medida los síntomas, no solamente del trastorno bipolar, sino también del trastorno depresivo, de otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Cuando ya el paciente está en fase depresiva, el tratamiento también puede incluir el uso de antidepresivos. Algunos autores no recomiendan el uso de antidepresivos en pacientes con trastorno bipolar porque habría cierto temor en que el paciente con los antidepresivos pase a estar entonces en un estado de ánimo muy elevado, como en una manía o una hipomanía. Pero realmente en muchos casos es necesario porque los pacientes pueden presentar cuadros depresivos muy profundos. Y también el uso de estabilizadores del ánimo. Muchos pacientes tienen la duda de si su tratamiento será de por vida, hasta cuándo deben usarlo, si siempre será el mismo. Realmente, como dije inicialmente, el tratamiento no es estático, es variable dependiendo de los síntomas que vaya presentando el paciente. Y sobre el tema de si es de por vida, realmente, una vez un paciente inicia con los síntomas del trastorno bipolar, generalmente va a necesitar al menos un estabilizador de ánimo para poder mantenerse estable y llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. Hay pacientes que presentan una crisis y sin tratamiento se mantienen estables durante mucho tiempo y realmente eso no tenemos forma de saber qué paciente va a hacer pocas crisis o qué paciente va a hacer crisis más frecuentes. Pero definitivamente la recomendación es que el paciente se mantenga bajo tratamiento durante toda la vida, con por lo menos un fármaco estabilizador de ánimo. Y es importante también resaltar que el tratamiento lo que ayuda al paciente es a mantenerse estable y funcional. O sea, el objetivo del tratamiento no es ni que el paciente esté dormido, ni que no pueda trabajar, ni que no pueda compartir. Al contrario, es que su estado de ánimo se mantenga en un rango que nosotros llamaríamos normal. Entiéndase que no presentes esos picos de manía o esos bajones, esos síntomas depresivos. Eso era todo lo que les quería compartir en relación al tratamiento. Los dejo con mi colega que va a seguir con el siguiente tópico. Bueno, en el mismo tenor de lo que estaba hablando la doctora Núñez, yo quería aportar que cada crisis afecta el cerebro. O sea, hay una importancia en lo que es el tratamiento y la adherencia, porque cada crisis va afectando el cerebro. Entonces, el paciente que no se trata y que no va a su consulta, entonces va empeorando, se va deteriorando. Entonces, por eso es bueno que haya una adherencia. Aquí tenemos al doctor Comprés, que tenía una parte en el bloque A. Buenas noches, yo soy el doctor Pedro Comprés, psiquiatra de San Francisco de Macorís. Entre los síntomas más importantes que nosotros podemos manifestar en los trastornos del estado de ánimo, trastornos bipolares, vamos a hablar de la fase maníaca de la enfermedad, que el doctor Seara la enfocó de manera general. Como se dijo anteriormente, tenemos dos fases de la enfermedad, la fase maníaca y la fase depresiva. La fase maníaca es la que nosotros le llamamos trastorno bipolar en sentido general, que se caracteriza sobre todo por una labilidad afectiva caracterizada por aumento del estado de ánimo, exaltación del paciente, euforia, irritabilidad, el trastorno del humor, que es lo característico en general de los trastornos bipolares, y el aumento del afecto. Esta es una de las características principales para nosotros de la bipolaridad. También hablamos anteriormente, se ha estado hablando de la fase depresiva del trastorno bipolar. La fase depresiva, bueno,
para seguir con la fase de manía, también otra característica de ello, para completar los síntomas, está el aumento, como dijimos, del estado de ánimo, una sexualidad exaltada, aumento de la sexualidad del líbido del paciente, trastorno del sueño severo, sobre todo de no dormir, una hiperatención, o sea, el paciente capta todo lo que ocurre a su alrededor. Aparte de eso, presenta compras compulsivas, o sea, situaciones de riesgo con el dinero. Cuando el paciente está en esta fase de la enfermedad, hay que tener mucho cuidado con el manejo de los recursos económicos porque puede arruinar una familia, como decimos. O sea, compras innecesarias, van a una tienda, se le importa si ven un zapato que le gusta y hay 10 variedades del mismo zapato, comprarla. Como decirme un buen lenguaje, la tarjeta de crédito llevarla al máximo, o situaciones de riesgo de compra o de juego sin pensar en lo que va a traer de eso en el futuro para él o para su familia. El aumento del líbido en los pacientes en crisis maníaca es muy importante también, porque es un cuadro en el momento en que el paciente no asume los riesgos de una hipersexualidad que presentan en esta fase de la enfermedad, o también la posibilidad de consumo de alguna sustancia, como la sustancia psicoactiva que todos conocemos. Ya en la actualidad se habla de otro término también, que se asocia mucho a trastornos afectivos, que son el trastorno que hablamos de dualidad. ¿Qué quiere decir dualidad? Cuando el paciente presenta síntomas maníacos o de cualquier otra enfermedad psiquiátrica asociado a abuso de sustancias. Y es muy común en los pacientes bipolares del consumo tanto de alcohol de una manera exagerada como de otro tipo de sustancia, como conocemos, como son la marihuana y la cocaína en nuestro medio. En sentido general, esa es la sintomatología característica del paciente cuando está en fase maníaco. Lo que nosotros le llamamos maníaco al paciente, la fase de manía. Y la otra fase de la enfermedad, que por eso se llama bipolar, porque tiene los dos polos del afecto, de la alteración del estado de ánimo o del afecto, y por eso se habla de que hay la habilidad afectiva y que ese es el síntoma más importante, que el mismo familiar lo describe. Doctor, pero en la mañana él estaba muy acelerado, que con un aumento del lenguaje no se callaba, no dormió la noche entera, y ahora en la tarde el paciente está totalmente diferente, apagado, depresivo. Entonces ahí cae en la otra etapa de la enfermedad, que es lo que nosotros llamamos la fase depresiva, donde hay baja autoestima, trastorno del sueño, poca iniciativa de hacer actividades y todos los síntomas característicos de la depresión, de un cuadro depresivo. Muchas veces los cuadros vienen donde nosotros mixtos, ya sea con sintomatología de manía o de depresión, o con eventos totalmente psicóticos. La palabra psicótico quiere decir fuera del contexto de la realidad para la población general. O sea, psicosis acompañado de alucinaciones. Alucinaciones quiere decir, y delirios. Alucinaciones que ve o escucha cosas que no son reales, como ideas de daño o delirios. En los pacientes maníacos son muy frecuentes los delirios de contenido mágico religioso. ¿Qué quiere decir mágico religioso? De religiosidad, como por ejemplo, yo soy el enviado del Señor, yo soy el Mesías, o yo soy la Virgen María, o yo soy o ideas delirantes de daño, de que o idea paranoide, ya sea de daño referencial, lo que nosotros llamamos ideas de daño referencial o ideas de daño. Esas son también parte de la sintomatología cuando ya el paciente presenta un evento psicótico, que es lo común cuando llega donde nosotros para la hospitalización del paciente. Entonces, ya hay una emergencia en psiquiatría que muchas veces está acompañado de un gran aumento de la motricidad o agitación psicomotriz en el momento que el paciente llega a nuestra emergencia y se convierte en una emergencia psiquiátrica de primer nivel, y hay que hospitalizar al paciente. Muchas veces esos pacientes ya vienen con cuadros recurrentes de este tipo de enfermedad, donde nosotros, porque como posteriormente se hablará, el tratamiento
es en un momento importante en cualquier etapa de la enfermedad, y el manejo debe ser continuo del paciente para que no hayan recaídas, porque en este tipo de pacientes las recaídas pueden ser frecuentes. En sentido general, eso es lo que tiene, lo que podríamos decir de una manera llana sobre esto. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Entonces, ahora entramos a lo que es el bloque de preguntas. Pueden escribir las preguntas en el chat o si, bueno, preferiblemente que le escriban aquí mismo en el chat. Tengo una pregunta por aquí que dice, si una persona tiene síntomas de manía y se le detecta un tumor cerebral, ¿se puede decir que está cursando con un trastorno afectivo bipolar? Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante para nosotros los psiquiatras. Primero, cuando un paciente viene de nosotros, primero tengo que descartar en medicina que una causa orgánica no produjo la enfermedad por la que viene el paciente. O sea, de entrada, un paciente, por ejemplo, joven, que viene de nosotros con esta sintomatología, el protocolo no incluye hacer el estudio tomográfico de cráneo para ver si hay alguna patología orgánica, pero por ejemplo, si es un paciente que debuta con nosotros, generalmente de más de 40 años, el protocolo exige un examen físico completo y una serie de baterías de análisis donde incluye una tomografía de cráneo o una resonancia de cráneo. En ese caso, si usted me habla a mí de que hay un tumor cerebral, puede ser o asociado directamente a la sintomatología, a ese trastorno mental orgánico que presenta el paciente, como puede ser el propio tumor como tal, que puede producir un tumor cerebral, depende del tipo de lesión que produzca, donde esté ubicado, una serie de sintomatologías psiquiátricas que puede parecer cualquier enfermedad de la que nosotros tratamos, como los trastornos bipolares o un cuadro de debut de una esquizofrenia. Lo que sucede es que la edad en que inicialmente suelen ocurrir los tumores cerebrales de ese tipo que afectan la conducta, ocurren en personas de más de 40, 50 o 60 años, y la enfermedad bipolar, como muchas de las de psiquiatría, igual que la anteriormente dicha, como la esquizofrenia, suelen debutar la esquizofrenia en una edad más temprana, y los trastornos bipolares un poquito más tardíos, pero regularmente hay que descartar en todo paciente que nosotros vemos la posibilidad, como ella pregunta a la persona, de un trastorno, de un cuadro orgánico instalado que produzca la sintomatología característica. Compartiendo un poco con el doctor Comprés también, esa pregunta es muy buena, es realmente buena, porque en psiquiatría nosotros tenemos un diagnóstico que es trastorno del estado de ánimo bipolar, por ejemplo, tipo 1, o episodio maníaco secundario a una enfermedad médica. ¿Y qué sucede? Que esa enfermedad médica debe estar comprobada de que tiene la capacidad de provocar en la persona un episodio maníaco. Entonces, ¿qué es importante en esa pregunta que se ha hecho? La historia anterior. Si el paciente tiene datos de que ha tenido episodios maníacos a repetición que no estaban asociados a el hallazgo de un tumor a nivel del cerebro, pues entonces el paciente es un bipolar que ha presentado entonces posteriormente un tumor a nivel cerebral. Sin embargo, si por X o Y razón el paciente se había hecho estudios de cráneo, no se habían observado lesiones o masas tumorales y no tenía episodios maníacos, y sucede que al detectar este tumor el paciente presenta un cuadro maníaco, pues entonces se puede asociar cronológicamente la aparición del episodio con la enfermedad. Y esto puede suceder incluso con alteraciones no solo a nivel cerebral, sino también, por ejemplo, tiroideas, endocrinológicas en un sentido bastante amplio, tiroideas, con temas de diabetes, mellitus, con afectaciones incluso a nivel cardíaco también pueden presentarse. Entonces,
ayudar un poquito a lo que el doctor mencionaba, abundándolo con eso. Muchas gracias, Seara. Otra pregunta dice, ¿cuál es el tiempo mínimo para poder diagnosticarse como un trastorno bipolar? Pues mencionaba ahorita, que es lo que puede llegar muchas veces a confusión, que con un único episodio de manía para el trastorno bipolar tipo 1 o de hipomanía para el trastorno bipolar tipo 2, ya eso es suficiente para realizar el diagnóstico. Estos dos episodios tienen una duración establecida por los manuales diagnósticos que nosotros utilizamos de, por ejemplo, el episodio maníaco ha de durar al menos 7 días con toda la sintomatología que dijimos, o no importa la duración si amerita ingreso, tal como el doctor Comprés hablaba de los temas psicóticos, que muchas veces hay que ingresarlos los pacientes. Y cuando hablamos entonces de la hipomanía para el trastorno bipolar tipo 2, pues entonces el criterio tiempo habla de la presencia de los síntomas por no menos de 4 días, recordando que la hipomanía no afecta de manera importante la funcionalidad del paciente. Pero en este caso, lo importante para hablar de diagnóstico como tal es que una vez tienes un episodio, ya entonces tienes el antecedente o el trastorno de bipolar. En ese mismo orden, como dice el doctor Seara, perdón, es importante también, sigue siendo lo más importante, nuestra historia clínica, señores. Cuando ustedes van donde nosotros, hablar de un lenguaje llano al médico, nosotros los médicos hablar de un lenguaje llano al paciente, y aparte de eso, que sea investigar bien el paciente y ver la posibilidad, sobre todo en jóvenes, en adolescentes, que es la población más alta, que se asocia este tipo de trastorno con abuso de sustancias. O sea, la historia clínica completa, sobre todo cuando no hay antecedentes de cuadros bipolares previos, es ver la posibilidad de abuso de sustancias, de alcohol, sobre todo, o un estresor muy, muy importante que haya ocurrido en el momento para producir ya sea la sintomatología de depresión, de hipomanía o de un cuadro maníaco propiamente instalado en el paciente. Porque muchas veces la familia no está consciente de la situación o no sabe que el paciente ha estado en consumo de sustancias. Y es importante cuando hacemos nosotros la historia clínica y cuando ustedes van donde nosotros, hablar de una manera consciente sobre la situación de su familia. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta que dice, si un paciente llega a consulta con un cuadro con síntomas depresivos, ¿puedo decir que es un trastorno bipolar? Realmente solamente con haber presentado un episodio depresivo es muy difícil hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque puede muy bien ser una depresión unipolar, o sea, un paciente que presente episodios depresivos sin presentar episodios de hipomanía o de manía. Ahora, voy a reiterar algo que acaba de decir el doctor Comprés. Es súper importante una buena historia clínica para yo por lo menos pensar si puede ser un debut de un trastorno bipolar. Por ejemplo, si ese paciente no había consultado antes, viene ahora con un episodio depresivo y al interrogarlo me comenta que lejos de sentirse así como se siente ahora con depresión, tiene momentos donde su estado de ánimo es muy elevado, donde tiene mucha energía, donde quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, donde su pensamiento está muy acelerado, donde no duerme bien, pero no se siente cansado, al contrario, se siente con mucha energía. Puedo entonces pensar que ese paciente ha hecho cuadros de hipomanía que no se han diagnosticado y que estoy frente a una depresión bipolar. También si un paciente viene con una depresión y me dice
que en su familia hay historia de un trastorno bipolar. Por ejemplo, sí, mire, yo tengo 2 tíos y un primo que hacen crisis donde se aceleran, gastan mucho dinero, los han ingresado, o hay antecedentes de suicidio. Siempre uno tiene que pensar la posibilidad de que esa persona está cursando con una depresión bipolar, pero con un solo episodio, sin yo tener una buena historia clínica ni una historia familiar clara de trastorno bipolar, es difícil en fase depresiva hacer el diagnóstico. Ya el doctor Ernesto Seara había mencionado que realmente si el paciente viene con hipomanía o manía de síntomas iniciales, se puede hacer el diagnóstico inmediatamente. O sea que con un solo episodio maníaco ya puedo hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Aquí sucede también algo interesante y es que la historia clínica es demasiado rica, o sea, nosotros podemos sacar mucha información. Cuando llega un paciente en un episodio depresivo, hay 3 cosas que a nosotros los psiquiatras nos puede hacer como un ruidito cuando estamos frente al paciente. Y es que lo que se esperaría en una depresión normal o típica, vamos a llamarle, es que el paciente coma poco, duerma poco y que se sienta, vamos a decir, enlentecido, que se sienta con una actividad disminuida. Cuando a nosotros nos llega un paciente depresivo, que tiene todas las características de depresión, sin embargo, en estos 3 puntos habla de que se siente con mucho sueño, que está durmiendo mucho, que es atípico, siente que está comiendo mucho, que es también atípico, y siente entonces que tiene mucha actividad, que también es atípica, pues entonces no podemos hablar de una depresión bipolar. Sin embargo, es un ruidito que nos dice, tal como decía la doctora Mariel Núñez cuando hablaba del tratamiento, que tenemos que tener cuidado y observar la respuesta que tiene ese paciente cuando le colocamos un antidepresivo, porque puede entonces hacer un viraje, porque esas 3 características que se llaman atípicas nos orientan a que quizás, tal vez, puede ser que hay que observar al paciente porque esa depresión sea bipolar. Pero, tal como han dicho mis colegas, no es, o sea, de primera instancia, una depresión no podemos decir que es un trastorno bipolar, sin la historia previa. Muchas gracias, Seara. Tenemos, señores, está interesante porque muchas preguntas tenemos en el chat. Aquí tenemos otra. Una persona que tiene un historial de bipolaridad, pero desde hace un tiempo ha ido mejorando. ¿Cómo me puedo dar cuenta que está regresando? O sea, que está volviendo al nivel anterior, que está empeorando. Porque últimamente está teniendo episodios viejos. ¿Y qué puede causar esto? Bueno, realmente no entendí bien la pregunta, pero lo que me imagino quiere preguntar la persona es si han vuelto los síntomas. O sea, primero hay que ver si el paciente se ha tomado los medicamentos de manera adecuada, porque en nuestro medio la mayoría de los pacientes no se toman los medicamentos de una manera adecuada y ahí nosotros no podemos saber si la posibilidad de que haya una remisión de la sintomatología como debe ocurrir en estas enfermedades. En Estados Unidos, que es un país que maneja estadística de todo, un porcentaje bastante alto de los pacientes no toman los medicamentos de manera adecuada. Recordemos, y la población lo sabe en general, que el paciente, como las enfermedades mentales no suelen dar fiebre, ni dolor, ni los síntomas característicos de las enfermedades habituales que conoce la población, y como los medicamentos tienden a dar un poco de somnolencia, muchos de ellos, o te llevan a poca actividad
cotidiana, o sea, dan sueño y eso, entonces el paciente a veces hace resistencia a tomarlo y como no tiene conciencia de enfermedad, eso hace que la posibilidad de que el paciente haga una recaída mayor. Por eso, cuando nosotros diagnosticamos un paciente, no tan solo con trastorno bipolar, con cualquier enfermedad de la nuestra, es muy, muy importante, tanto para el paciente como para la familia, sobre todo para la familia, la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Sentarnos con la familia y con el paciente, hablar de su enfermedad y de la importancia que requiere el paciente de su medicación de manera adecuada. Eso es lo primero, pero también a veces hay tratamientos por los cuales los pacientes no responden adecuadamente y en ese caso nosotros tenemos que cambiar el tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que responden muy bien al litio, que es un medicamento de primera elección en los trastornos bipolares, pero hay otros que responden mejor a otro estabilizador del ánimo, como por ejemplo el ácido valproico. Pero lo más importante para nosotros es que el paciente se medique de una manera adecuada, sobre todo al principio con seguimiento del familiar y una buena psicoeducación con la familia, con su pareja, con sus hijos, con su familia. Eso es lo más importante. Vamos a pasar al bloque B. Tenemos muchas preguntas todavía, pero esas preguntas se responden con el bloque B. En el bloque B vamos, lo va a conformar lo que es el doctor Pedro Rodríguez, la doctora Adria Medina, el doctor Steven Tavares y la doctora Milagros Sierra. Ahí vamos con otro enfoque del trastorno bipolar más llano y el cual va a comprometer un poco más a lo que son los familiares. Doctor Pedro Rodríguez, doctor en medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, especialista en psiquiatría de la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, curso superior en trastornos de la personalidad y psicopatías, miembro del Comité Científico Internacional de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad, curso superior en tratamiento del juego patológico, miembro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, docente en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, psiquiatra en Centro Médico Rodríguez Colón, Clínica Perpetuo Socorro y Centro Médico Gran Poder de Dios. Doctor Steven Tavares, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, posgrado como especialista en psiquiatría de la Universidad Maimónides, formándose en sus prácticas en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, curso superior de clínica y tratamiento del juego patológico empleado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diplomado en psicoterapia y epistemología, miembro de la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Neurociencias, donde se desempeña como vocal representando a la República Dominicana, integrante de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Filial Norte, vasta experiencia en el área de urgencias psiquiátricas, enfermedades agudas y crónicas. Ofrece sus servicios en idioma español e inglés. Doctora Adria Medina Díaz, médico egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Especialidad en Psiquiatría General, formada en adultos, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente en labor pública, ofreciendo sus servicios en el Hospital Provincial Pascasio Toribio Piantini, Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Práctica privada en el Instituto de Especialidades Médicas, Dr. José Gregorio Hernández, Moca, de la provincia Espaillat. Docente universitaria perteneciente al staff de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Santiago, Recinto Moca. Subcoordinadora del Internado Rotario de los Internos de Medicina de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, en Salcedo.
Doctora Milagros Sierra, psiquiatra del 2003 al 2007 del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, magíster en Psicología Clínica del 2010 al 2011 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Coach Life del 2014 al 2015 en el International Coaching Community, práctica pública en la UIC, Hospital San Vicente de Paúl por 17 años, docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Nordestana, coordinadora de la rotación de psiquiatría del Internado Rotario UCNE, profesora de la Cátedra de Psicopatología de Adultos, directora de la Unidad de Motivación, Acompañamiento y Sanidad Mental, miembro fundadora de Serenidad Comunidad Terapéutica SRL, CEO del Centro de Crecimiento Personal y Liderazgo, Líder Integral. Hola, muy buenas noches a todos. Soy el doctor Steven Tavares, médico psiquiatra. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre las experiencias que he tenido, muchos psiquiatras tenemos, en cuanto a lo que es el trastorno bipolar en pacientes. Bien, este tipo de pacientes es muy frecuente, muy común, llegan a veces en los estados que estuvieron hablando los otros colegas, de manía, hipomanía, bien. Difíciles de tratar en el sentido cuando un paciente en manía, hipomanía, que no tiene conciencia de situación y enfermedad, lograr que este paciente llegue a la consulta, lograr que este paciente acceda a un tratamiento específico, porque recuerden, para ello yo considero que están bien, se sienten bien. En este sentido, a veces es un poco más fácil en los pacientes en la fase depresiva que puedan llegar a la consulta un poquito más rápido en ese sentido. Los pacientes bipolares, vamos a decir, tienden a crear poca conciencia de situación de enfermedad, por lo que es bueno explicar específicamente por qué ocurre esta condición, qué está pasando con ellos, detallarle exactamente cada cosa que ellos pueden esperar dentro de su tratamiento, no solo a ellos, sino a sus familiares, ¿bien? En ese sentido. La experiencia es muy común. En el sentido, se habla que el 2% de la población tiene un trastorno bipolar y no puede llegar en cualquier fase, ¿bien? En ese sentido. Cuando nos llegan este tipo de pacientes, uno tiende a tratar principalmente eso, tratar de bajar la crisis específica en primera instancia, por la seguridad del propio paciente, de los familiares y de uno como médico tratándolo. Otros casos van a ser también en la fase depresiva, de estos pensamientos negativos que le puedan llegar en general, lo que puedan cometer estos pacientes bajo estos sentimientos que se sienten en general. Entonces, ¿qué tipo de paciente es más frecuente? Bueno, se ven ambos en ese sentido, no pueden llegar a la manía, no puede llegar a la depresión en ese sentido. Entonces, hay que estar específicamente conversando, ver la historia clínica, de cómo vamos a manejar específicamente este paciente, de cómo vamos a tratar este paciente, de qué vamos a esperar en el transcurso con este tipo de pacientes. Mi experiencia propia, recientemente tuve un paciente bipolar en el día de ayer, en un estado de hipomanía, bien, ya unos 8 o 10 días con este estado, y fue porque la esposa lo llevó, lo notó diferente con estos cambios, con este aceleramiento, vamos a decir, que no es común en él. El paciente continuaba su trabajo, todo iba bien, él decía, no, doctor, yo me siento contento, yo me siento bien, no considero que tengo ningún problema, no sé por qué me trajo mi pareja, bien. En ese sentido, nos hubo que explicarle un poquito sobre la situación, comparando cosas que él hacía y no hacía antes, que en la hipomanía es un poquito más fácil de entender, no así en la manía, en ese sentido. Entonces, este tipo de pacientes las logramos conversar con ellos. El apoyo familiar es muy importante también en el sentido porque si dejamos este tipo de pacientes solo, quizás no vaya a tomar la medicación o no vaya a acceder a tomarla. Entonces, tener un apoyo familiar es muy importante en el transcurso de este tratamiento con estos pacientes. También tenemos que tener en cuenta el ámbito general de cómo afecta en el ámbito laboral al paciente, en el ámbito familiar, los allegados.
en ese sentido, que se sienten a veces frustrados en el sentido de qué yo voy a hacer, no puedo llevarlo al médico, no quiere, está muy desorganizado, está gastando, está haciendo esto, está haciendo aquello, no es él. En ese sentido, entonces se sienten muy frustrados en cuanto a eso. Por uno siempre trata de, cuando llegan a explicar todo específicamente, de que ellos puedan manejar esta situación junto con los psicofármacos, claro está, que es la parte importante de poder lograr guía en estos tipos de pacientes. Los pacientes en el sexo masculino generalmente son más difíciles de tratar en sentido general porque son los que menos nos llegan a la consulta y tienen que traer escondido en contra de su voluntad y ese sentido. Y vamos hablando y conversando con esto y ver si logramos los diferentes tipos de tratamientos, como bien hablado mis compañeros, que podemos lograr con estos pacientes para lograr cambios en ellos. Esto es todo de mi parte, vamos a decir, y continuamos entonces con los siguientes compañeros. Bien, gracias a todos por la audiencia, ¿verdad? En este medio. Ya que todos ustedes, los compañeros anteriores, hablaban de lo que eran los síntomas, cómo se presentaba el trastorno bipolar, ahora nosotros vamos a hablar en este bloque B de lo que es la experiencia, digamos, subjetiva de cada cual en lo que es el manejo de este trastorno. Bien, yo soy un psiquiatra joven, pero aún así me han tocado varios casos de bipolaridad. Bien, son bastante interesantes y les voy a contar, digamos, algo de lo que me ha pasado desde mi experiencia humildemente. Bien, en la experiencia acompañamos a este tipo de pacientes, suele ser bastante exigente, porque por lo general el paciente no llega en una fase limpia, digamos, depresiva o una fase del polo maníaco. Por lo general estos pacientes tienen síntomas que pueden navegar entre los dos polos. ¿Ven? Entonces, estos pacientes, en este tipo de casos, se debe ser bastante clínico o observar bastante los síntomas del paciente e indagar mucho. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir en una fase mixta, como le dije, con los síntomas tanto del polo maníaco como el polo depresivo mezclado. A finales de enero pasado vi a una de las pacientes que atiendo, que ya es conocida de hace un buen tiempo, y fue llevada por los familiares porque no dormía lo suficiente, porque hablaba bastante y se quejaba por todo y con todos. Pero al hablar con ella e indagar, relata un episodio de un acoso sexual que sufrió en su adolescencia, y esto la hace sentir muy triste y con ideas de desesperanza, y le producía mucho llanto. O sea, la paciente venía triste recordando ese suceso que tuvo en su adolescencia, y con estos síntomas de verborrea, que es hablar mucho, el insomnio con el sueño insuficiente, y esta actitud querellante de quejarse por todo. O sea, una paciente claramente que estaba en síntomas mixtos. Entonces, en este momento lo que hago es que procedo a cambiar la medicación que la paciente ya tenía, porque venía con medicación de mantenimiento. Entonces, en ese tiempo que cambio la medicación, la paciente viene después, la semana pasada. La semana pasada la paciente viene, digamos, con el mismo problema de sueño, que no duerme lo suficiente, pero al contrario, desde que entra al consultorio me doy cuenta de que está diferente. O sea, veo una paciente que está vestida de forma muy provocativa, que está incluso perfumada y que dice que se siente bien, que se siente fenomenal. Entonces, ahí digamos que hay ya un cambio de polo. Entonces, ese día esa paciente me relata que tiene un nuevo novio. Entonces ahí comienzo a sospechar de una conducta probablemente hipersexual. Bueno, cuando estamos hablando, conversando, me dice de un visitador que me estaba esperando en la sala de espera y tal vez está ahí en la conferencia. Y ella hablaba que este visitador sería su mejor medicina. Qué hombre tan buen mozo, qué hombre tan elegante y muchas cosas que me dijo acerca de él. Bueno,
en ese momento, luego después que salió la paciente, el visitador me cuenta que la paciente se paró varias veces a donde él estaba sentado e intentó ponerle conversación varias veces, que si era casado, que si tenía hijos y ese tipo de cosas. Intentamos tener una conversación con este. Entonces es una situación que se ve bastante frecuente. Ese mismo día, esta misma paciente me entrega una foto de ella en traje de baño y me dice que se le entregue a un colega que la había visto antes. Me dice el nombre del colega, vamos a reservarnos el nombre, ¿verdad? Por temas de privacidad. Y me habla de este colega como que era un excelente médico y que ella lo quería mucho y que un médico que hizo mucho por ella. Entonces, vemos ahí la conducta hipersexual de esta paciente y provocativa. Con los familiares hay bastante también anécdotas, bastantes, digamos, cosas que se viven con ellos, porque el familiar realmente puede ver al paciente mucho más tiempo que nosotros. Nosotros tomamos una fotografía del momento cuando el paciente no va a consulta, pero nosotros pues solo podemos ver una parte. El familiar vive con el paciente, está todo el día con él o gran parte del día y puede ver muchas cosas. O sea, lo que nosotros vemos es una foto cuando realmente lo que el familiar ve es un mundo. Entonces, por lo general, pacientes familiares, perdón, que se desesperan cuando el tratamiento no hace el efecto rápidamente como ellos quisieran. Hay algunos que le tienen un poco de miedo respecto a la medicación y no le dan la medicación completa como el médico le indica. Y hay otros que medican de más a los pacientes. O sea, se ven todo tipo de casos. O sea, que es una experiencia bastante enriquecedora. Está el asunto también de los efectos adversos de los fármacos, que tenemos también que aprender a manejarlos y aprender a manejar tanto el familiar como el paciente con este tipo de casos, porque el familiar, como les mencionaba, tiene muchas preguntas, todo lo que el paciente pueda presentar se le encuentra raro, se le encuentra, digamos, inusual, a menos que ya el paciente haya tenido varios episodios, y al tener varios episodios, ya el familiar se va acostumbrando. El familiar puede servir para los pacientes como un guía, siempre y cuando el paciente se deje llevar de esto. O sea, cuando el paciente está, digamos, en la fase de eutimia, una fase normal, de su estado de ánimo normal, el familiar debe aprovechar para en ese momento, al igual que el tratante, hacer una relación más de confianza con el paciente, para que el paciente en el momento determinado pueda confiar en él cuando éste tenga la crisis, porque así puede ser un guía en su proceso, en su acompañamiento y nos puede ayudar a nosotros terapeutas bastante en el tratamiento de los pacientes. O sea que eso es sumamente importante. El paciente con trastorno bipolar puede en muchos momentos, ya después que ha tenido varios episodios, reconocer cuando ha estado maníaco o hipomaníaco y puede hacer historias sobre ello y puede incluso hasta reírse de lo que le ha pasado, porque para ellos es una sensación subjetiva de un bienestar exagerado en el cual ellos sienten que pueden ser dueños del mundo, que no tienen, que a nada le tienen miedo, que pueden hacer muchísimas cosas, que son más buenos que los demás, que pueden ligar más fácil y ese tipo de cosas. O sea, para ellos es una experiencia totalmente de bienestar y muchos de ellos pueden contarla al momento que pueden hacer ya una conciencia de enfermedad en cuanto a su trastorno. Entonces, esto puede ayudarnos bastante porque el paciente puede reconocer los síntomas, puede reconocer un cambio de fase y puede ir por sí solo a buscar ayuda cuando la necesite. Hay bastantes experiencias en lo que es el trastorno bipolar. He tenido pacientes, por ejemplo, tengo un paciente muy conocido que en una fase maníaca entró a una comisaría, digamos, un destacamento, como llamamos acá, y en el destacamento hizo saludar o quería que todos le hicieran el saludo militar a los que estaban presentes en el destacamento, y ustedes conocen cómo son nuestros policías, nuestros militares, y ya usted sabe lo que se puede imaginar.
El paciente decía que él era coronel, que todo debía respeto, que él era primo hermano del alcalde de la ciudad, que, en fin, muchísimas cosas que tienen que ver con su ánimo exaltado y con su megalomanía. En lo que es la fase depresiva, es la fase, digamos, menos explosiva, porque, ¿verdad?, el paciente siente muy triste, con ideas de desesperanza, como una depresión unipolar también. Y aquí el paciente, por lo general, va solo a la consulta. O pide que sea llevado a la consulta. ¿Por qué? Porque se siente muy triste, se siente muy diferente, apagado, sin voluntad de las cosas, con falta de energía, y ahí el paciente si quiere ser tratado. ¿Qué no pasa? Por el contrario, cuando el paciente está en fase maníaca o hipomaníaca. En fin, hay muchísimas experiencias, más o menos he podido contar algo de lo que me ha pasado con los pacientes. Es una experiencia bastante enriquecedora, es cuando más los psiquiatras nos damos cuenta de que la literatura, aunque todos los pacientes no encasillan en ella, sí estaba en lo cierto, sí los pacientes presentaban ese ánimo exaltado, sobre todo en la fase maníaca, y es bastante interesante, la verdad, porque en nuestros, digamos, en nuestro momento de formación podemos ver muchas películas, muchas historias sobre pacientes con trastorno bipolar, y tal cual como dicen estas historias, como lo dice la literatura, muchas veces son los pacientes que nos tocan en la práctica clínica. Yo pienso que estos encuentros para conmemorar, digamos, el día del trastorno bipolar o de la bipolaridad son muy importantes, porque debemos hablar de este tema, debemos conversarlo, debemos derribar estigmas, debemos enseñarle a la gente que padecer un trastorno bipolar o una condición no es el fin del mundo, que una persona puede hacer su vida de forma normal o casi normal y que solo va a necesitar el acompañamiento, el tratamiento, por lo general de 1, 2 fármacos, a veces 3 va a depender, pero el paciente puede ser tratado y puede reincorporarse a su vida social y laboral y su vida familiar. Era todo lo que tenía por compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Perfecto. Entonces, como hablaba mi compañero Pedro, para seguir en consonancia con la parte de lo que son los estigmas, vamos a hablar en este momento. Yo soy la doctora Adriana Medina, médico psiquiatra, acá en Moca para servirles. Vamos a hablar un poquito de cómo la población en general puede ayudar entonces a si tiene un familiar, si tiene un conocido, si tiene un amigo que tiene un trastorno afectivo bipolar. Número 1, como siempre hemos dicho, el punto es educarnos, tener conocimiento. Entonces, saber qué es el trastorno bipolar, cómo se manifiesta como tal, nos va a dar una ayuda a la persona que está acompañando a este ser humano con un trastorno para entender que de la forma en que se conduce o la forma en que se está expresando en un momento de crisis, ya sea de una fase depresiva o maníaca, realmente no es un ataque hacia el otro ni algo que se debe tomar como personalizado. Cuando la persona o el entorno entiende la enfermedad mental que el otro ser humano tiene, entonces puede tener empatía, comprender, y esta empatía a su vez puede hacer que se eviten conflictos. Por ejemplo, cuando se hablaba que en el trastorno bipolar, en la manía, hay pacientes que están psicóticos, es decir, fuera de la realidad, donde hay ideas delirantes, donde hay alucinaciones. Hay personas que por el escaso conocimiento de lo que son las enfermedades mentales van a refutar o van a tratar de hacer conflicto, lamentablemente, con el paciente y este pudiera tornarse hostil o hasta agresivo. O sea que hay que tener un adecuado manejo y el manejo nos los va a permitir el conocimiento que tengamos de la enfermedad. Por eso hacemos este tipo de actividades para que realmente la población en general sepa que existen y que cuáles son y sus manifestaciones. Una segunda parte, ya partiendo de que sabemos sobre el trastorno bipolar, conocer ayuda a eliminar el estigma. Realmente en psiquiatría es una de las áreas donde hay más estigma generado, no solamente en el paciente como tal que asiste a consulta, sino desde el psiquiatra, el paciente, los medicamentos como tal. ¿Qué quiere decir esto?
Muchas veces se tiene el molde o el modelo de que el psiquiatra es un personaje como que se tiende a pensar que es alguien viejo, porque así es como lo califican, incluso me lo han dicho en consulta, que es una persona un poco desaliñada, rara, o que pudiera también tener trastornos mentales, como si estas fueran enfermedades infectocontagiosas simplemente porque tú tratas a un paciente. Entonces, es parte de nosotros mismos, psicoeducando, dando la cara, inclusive actualmente con las redes sociales, para que realmente vayamos desmontando ese estigma con respecto al psiquiatra per se. Número dos, el estigma como tal con el paciente. Se entiende que el paciente que va a un psiquiatra es porque está loco, porque le han echado brujería, tiene un demonio, o también el estigma como tal hacia los medicamentos. Se supone que en todas las áreas utilizamos de la medicina, ¿verdad? Medicamentos y cada uno de ellos tiene sus efectos secundarios. Sin embargo, hay un gran temor que está en la población porque tanto el paciente como el familiar en consulta, a pesar de que están viniendo a un psiquiatra, muchas veces lo primero que dicen es, pero yo no quiero medicarme. Entonces uno se queda, pero entonces no están teniendo el concepto correcto de a qué vinieron a una consulta psiquiátrica. Y cuando uno va preguntando y cuestionando, es por el hecho de que entienden que los medicamentos van a ponerlos inservibles o que van a ponerlos embobados, como dicen, o que van a crear adicciones o dependencias a los mismos. Entonces, ¿qué sucede? Como evidentemente la población en general es mayor a la cantidad de psiquiatras o psicólogos como personal de la salud profesional, entonces la misión es traspasar esta información de las enfermedades mentales para que si el entorno conoce de ellas, va a ser favorecedor hacia el individuo que tenga un trastorno mental, va a eliminar el estigma y de por sí el paciente va a sentirse apoyado y con más facilidad va a acceder a una consulta con un profesional. También otro punto es que es importante ayudar con esta información al paciente de que acepte su condición. Si evidentemente el entorno entiende ya lo que son las enfermedades mentales y no las estigmatiza, entonces el paciente asume que tiene una enfermedad. Y en vez de decir o identificarse como que yo soy bipolar, realmente va a decir yo tengo un trastorno bipolar. Y esto a su vez entonces ayuda a que haya un mejor pronóstico, una mejor evolución y adherencia al tratamiento como tal. Otra parte importante es conocer los indicadores, es decir, las personas que están en el entorno cercano de ese individuo, ¿verdad? De ese ser humano que tiene un trastorno mental, ¿qué deberían de saber para poder ayudar? En este caso en particular, en el trastorno bipolar, por ejemplo, en la manía o una hipomanía, identificar que, por ejemplo, uno de los síntomas principales es la dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño. Inmediatamente esto sucede, inclusive en cualquier trastorno mental, realmente hay que acudir a su médico, ya sea para instaurar una medicación si no la tenía o para volver a reajustar el tratamiento, porque este puede ser el inicio para detonar realmente una crisis de la fase, en este caso, por ejemplo, si fuera maníaca. También es importante entender y recalcar, cuando se habló al inicio, los medicamentos no son curativos, los medicamentos remiten los síntomas. Entonces, entender eso es importante porque el medicamento lo que va a permitir es aumentar el espacio entre una crisis y otra, ¿verdad? O hace que si tú te estás medicando como tal, puede que tú tengas la oportunidad de ver esos pequeños indicadores como que me siento un poquito más acelerado, estoy hablando un poquito más de lo habitual, que es la logorrea, para que obviamente asistas a consulta con el profesional, perdón, y vuelvan a regular tu tratamiento. Otra cosa importante que pueden hacer las personas que acompañan a un paciente con trastorno bipolar justamente es ofrecer compañía para asistir a consulta, para que sienta que tiene apoyo, que no está solo y que realmente tiene un acompañamiento para tener una mejor adherencia en el tratamiento. Otra parte importante también es monitorizar la medicación, porque a final de cuentas la evolución o el pronóstico va a depender de que también tú lleves tu tratamiento, porque como decían también en un momento, cada crisis que a la persona le da
pues va dejando huellas, por decirlo de alguna manera, va dejando un deterioro a nivel cognitivo. Entonces, los medicamentos son como neuroprotectores, van a proteger a nuestro cerebro de que esas crisis no lleguen a detonar totalmente o incluso dure más tiempo para realizarlo. Tiempo también de calidad. Es bueno ofrecerle a un entorno que los acoja y los incluya en actividades, porque es la manera de sentirse como que realmente puede hacer una vida normal. Nosotros como médicos podemos decir, por ejemplo, en consulta al propio paciente, sí, con un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, usted puede hacer su vida. El problema está cuando el entorno lo desfavorece, cuando el entorno no lo incluye, cuando el entorno lo estigmatiza o cuando el entorno lo trata como el loco del vecindario. Entonces, eso es parte, es importante tenerlo en cuenta. Y por último, pero no menos importante, es evitar situaciones estresantes. ¿Por qué? Porque estas pueden fungir como detonantes. O sea, cuando me refiero a estresantes, que sean innecesarias, porque evidentemente siempre van a haber temas que tocar y cada quien tiene una respuesta o vulnerabilidad diferente ante el estrés. Pero de por sí, tener una enfermedad mental te predispone a que este estrés, ya sea de poco a poco que se vaya acumulando o algo que tú consideres suficientemente traumático, pues detone una nueva crisis. Pero si aprendemos a hablar con la persona de manera asertiva, de manera respetuosa, pues evidentemente vamos a minimizar estas crisis y evidentemente vamos a hacer que la persona se sienta valorada, aceptada, siendo nosotros o teniendo nosotros una escucha activa, empática, que a su vez valide las emociones y cómo se siente la persona viviendo con su trastorno. Es cuanto. Buenas noches. A puntualizar algunos tópicos con respecto a lo que ya hemos venido conociendo el trastorno bipolar y en este momento vamos a tocar algunas recomendaciones para los familiares de dichos pacientes, ya que sabemos todos que realmente en el trastorno bipolar el familiar juega un papel importante, un papel principal, porque como el paciente con un trastorno de este tipo no tiene conciencia de su enfermedad, entonces obviamente la familia debe primero integrarse desde el mismo momento del diagnóstico. Por eso el punto número uno que quiero dejar claro en esta noche es la necesidad de que la familia se integre en la evaluación del paciente. Y una de las dificultades los médicos que muchas veces nos llegan estos pacientes a una consulta de manera involuntaria con un informante, una persona que lo acompaña, que no conoce adecuadamente la historia del paciente o simplemente que el familiar al dar la historia no nos puede dar la cronología, el orden como han surgido los síntomas. Por eso es tan importante que desde el primer momento esté acompañado de un familiar del paciente, que el paciente psiquiátrico con un trastorno bipolar debe ir a la consulta con un familiar acompañante, pero sobre todo y básicamente, una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre es la aceptación del diagnóstico. Y eso tiene que ver en mucho con la forma como se transmite a los familiares el trastorno bipolar. Y básicamente el psiquiatra juega un papel vital porque va a tener que estar ampliándole los pasos, pero sobre todo dejándole saber qué es y qué no es una crisis en el trastorno bipolar. Otro punto es básicamente donde la persona se debe apoyar, y ahí la familia también entra a jugar un rol principal, apoyarlo en mantener ciertas actividades, tanto personales como sociales. O sea, realmente con el diagnóstico el paciente no se debe segregar o aislar o simplemente comenzar a tratarlo como si estuviese permanentemente enfermo, cuando sabemos que el trastorno bipolar tiene momentos de crisis donde el paciente probablemente va a perder la conexión con la realidad, va a estar fuera de sí, pero también hay otros momentos donde el paciente comienza a salir de la crisis y la familia es vital que le permita la participación, no aislarlo de eventos familiares y sobre todo mantener cierto contacto social del paciente. Básicamente también hay otro punto vital y es apoyar al paciente a llevar su tratamiento. Y eso sí, realmente determina el pronóstico de cuál paciente va a tener un buen pronóstico o un mal pronóstico, porque el paciente que tiene un familiar que define básicamente cuándo crisis,
o simplemente un familiar que de una u otra manera se comporta vigilando si su familiar está tomando el medicamento. En muchas ocasiones es preferible que el familiar sea quien le dé el medicamento al paciente, que no controle él directamente las moléculas, o simplemente que se les dé solamente las tomas de ese momento, de ese día. A veces tenemos, como ya se mencionó anteriormente, se manejó el hecho de que el paciente puede tener ideas de suicidio, entonces no podemos dejarle los medicamentos a que los maneje el paciente. Y básicamente por el hecho de que como no hay conciencia de enfermedad, este paciente podría comenzar a no querer tomar la medicación cuando no sienta que ya no lo necesita, o simplemente una de las cosas que suelen pasar es que cuando el paciente comienza a mejorar, entonces ya no quiere tomar la medicación. Y otra de las cosas importantes que quiero tocar antes de finalizar es el punto de que se debe elegir una persona confiable, se debe elegir una persona como un referente que el paciente respete, para que cuando se requiera tomar decisiones, y sobre todo en el momento de crisis, entonces el paciente de una u otra manera tenga a ese referente familiar, que es una persona de su confianza, que él puede verlo también como una autoridad, y sobre todo cuando tienen que tomar la familia esas decisiones, por ejemplo, en muchas ocasiones que el paciente se niega a ir a una consulta o se niega a hacer un ingreso, que ese familiar realmente sea alguien que tenga ese peso de confianza, pero también de respeto con el paciente bipolar. Finalmente, dos puntos importantes, y es que la familia aprenda a detectar en su paciente cuáles son los signos de inicio temprano de una crisis, cuando el paciente podría estar entrando en una crisis, como por ejemplo cuando deja de dormir, cuando se niega a tomar las medicaciones, cuando ya el paciente está siendo reactivo ante cualquier comentario que se le haga, cuando comienza a cambiar, por ejemplo, sus ciclos de sueño. Esos síntomas tempranos que están anunciando que el paciente podría entrar en crisis, es muy importante que la familia aprenda a detectarlo y así pueda disminuir esas crisis que a veces están al traste con lo que es la imagen social de un paciente. Sabemos que en las crisis de manía, sobre todo, el paciente es muy activo socialmente y en muchas ocasiones se expone a una socialización que es inadecuada, por lo cual si la familia está atenta, podría tener la posibilidad de controlar esas situaciones básicamente donde el paciente se expone mucho de forma social. Y finalmente, para puntualizar, es muy importante que la familia se informe dónde existe un centro de rehabilitación o un centro donde pueda darle acogida a su familiar de una manera de urgencia, o simplemente cuando aquel paciente no sale de una crisis de manera adecuada y amerita tener un tratamiento de larga estadía para adherencia al tratamiento o simplemente para reinsertarlo de manera adecuada a la sociedad. Entonces, que se oriente la familia y tenga un centro de referencia por si tiene la decisión de llevar al familiar, ya tenga por lo menos la opción de dónde poder pasar una crisis. Y sobre todo, no limitar al paciente. Una de las dificultades que tenemos a veces nosotros los psiquiatras es que una vez que el paciente tiene la posibilidad de ir mejorando en una crisis, de ir retirándose ya de la sintomatología más aguda y entonces entrando a lo que es el equilibrio en algunas de sus funciones, que la familia comienza a limitar el paciente, comienza a recordarle que tiene una condición psiquiátrica, que no se puede exponer a ciertas cosas. Entonces, es muy importante que se le aclare a la familia cuáles son esas situaciones donde el paciente no debe participar, donde no le hace bien al paciente, pero que se le deje integrarse a las actividades, porque justamente para eso es que elaboramos los psiquiatras, para que las personas puedan tener un equilibrio en su vida, volver a su normalidad y sobre todo que se le permita reinsertarse de manera adecuada una vez que salgan de la crisis. Muchas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros este momento, y ha sido un placer para mí compartir con todos ustedes esta noche. Señores, quisimos hablar del tema porque, como todos saben, hoy se conmemora el Día Mundial del Trastorno Afectivo Bipolar y se celebra porque hoy es el nacimiento de Vincent Van Gogh, también un famoso pintor y dibujante
el cual fue diagnosticado con un trastorno afectivo bipolar. En sus tiempos de manía, él mismo solía hacer sus mejores obras y también se evidenciaba que en los tiempos de depresión, este no hacía nada, se la pasaba encerrado y no dibujaba. Entonces, luego de evidenciarse que esta era la condición, entonces se valoró, se consideró que nadie mejor que él podía ser el símbolo del trastorno afectivo bipolar. Nos interesamos en que hoy se hiciera este conversatorio más que para médicos y hablar, o para psiquiatras, hablarlo solamente entre nosotros, hablar más de lo mismo, preferiblemente que fuera para la población general, porque hay mucho estigma y tenemos que buscar la manera de reducirlo. Vemos muchos pacientes con un trastorno bipolar, particularmente yo. A veces me llegan pacientes con trastorno bipolar que para darle licencia médica es un tema, porque las empresas todavía no lo entienden. Ese paciente que llega a la empresa con una licencia del psiquiatra es un paciente que lo botan muchas veces. Lo botan de la empresa con la excusa de que fue un recorte de personal, pero el único que lo votan es ese, el que llevó la licencia. O sea, que está más que claro, perdón, está más que claro que no fue por recorte de personal, que fue por su diagnóstico psiquiátrico. Entonces, tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer entender que hay diagnósticos peores, más, o sea, catastróficos, que con una enfermedad psiquiátrica. En el día de hoy estamos hablando de bipolaridad, pero hay otras enfermedades mentales que el paciente con una buena adherencia al tratamiento puede hacer una vida completamente normal. Voy a leer una de las primeras preguntas o una de las que encontré. ¿Existe algún detonante que saque al paciente de un episodio maníaco y lo lleve a un episodio depresivo? Esta es una de las preguntas. Realmente, para contestar, hay que aclarar que en general todas las enfermedades mentales van a tener dos componentes. Una, la parte genética, o sea, una vulnerabilidad o predisposición genética a las enfermedades mentales, y otra, la parte de los estresores psicosociales, o sea, cuáles cosas en particular a cada ser humano son las que realmente tienen el potencial de estresarlo. Y esto va a ser diferente para cada quien, según su historia de vida y según sus habilidades psicológicas. Entonces, el punto es, ¿se puede pasar de un episodio maníaco a uno depresivo? Pues sí, no hay un estresor específico a identificar para decir que por tal cosa es que va a suceder este switch o ese pasaje de una fase a otra. Incluso también pueden haber, o sea, la fase mixta, donde tenemos una mezcla tanto de síntomas depresivos como también síntomas de una, por ejemplo, manía, que realmente ya cuando estos están entremezclados suele ser un poco más difícil el abordaje, por así decirlo, o la evolución del paciente a estabilizar. Hay otra pregunta, por si también otros de los integrantes quieren responder. ¿Hay alguna relación entre los cambios hormonales y el trastorno bipolar? Sí, perfecto. Bueno, me dijo que la doctora Sierra iba a hablar también. Bueno, mi idea básicamente es que sí puede haber en determinado momento una relación entre los cambios hormonales y el trastorno bipolar, porque, digamos, cuando hay cambios hormonales, sobre todo las mujeres que son bien marcados, pueden haber exacerbación de los síntomas. Por ejemplo, en una fase depresiva, una mujer con el periodo menstrual puede presentar antes de llegar, por ejemplo, el ciclo como tal o empezar a menstruar, la habilidad emocional, a tornarse más irritable. Y si todo esto va unado a un episodio depresivo, por ejemplo, del trastorno bipolar, puede ser mucho más explosivo. También puede convertirse también en un síntoma, en una fase maníaca, en una fase mixta. Eso podría pasar con los cambios hormonales. Doctora Sierra, ¿quiere agregar algo más?
Sí, básicamente abundando con lo que ya tocabas, el hecho de cómo en las diferentes etapas de la vida, sobre todo de la mujer, como decías, que es donde están los ciclos marcados, influenciados directamente por una hormona u otra, vemos que, como mencionabas, está el hecho de la fase premenstrual, conjuntamente con lo que conocemos como el trastorno disfórico premenstrual, que inclusive se considera como una variante de los trastornos anímicos, en lo cual se puede presentar una marcada presentación de síntomas en ese momento. Y también vemos como a medida de las diferentes etapas en la mujer, vemos que hay algunos ciclos, como por ejemplo de trastornos depresivos o bipolares en la adolescencia, que son muy marcados y que pueden ir mejorando una vez que la persona va entrando en edad adulta. Y viceversa, también vemos que hay trastornos del estado del ánimo relacionados con la menopausia, con las fases reproductivas, como el embarazo a veces se convierte en un factor que detona para una paciente que había estado compensada por mucho tiempo, que no hacía crisis durante mucho tiempo, el embarazo entonces entra como un detonante y todos, yo espero que ustedes no hayan tenido, pero me ha tocado en mi experiencia recibir pacientes en crisis, sobre todo maníacas, en el embarazo. Y es terrible el abordaje porque tú tienes que tener el cuidado de la criatura, manejar esquemas de tratamientos farmacológicos no muy altos, cuando todos sabemos que estas pacientes realmente ameritan una intervención con alta dosis de medicamento o a veces por largo tiempo. Es por eso que, por ejemplo, esta etapa del embarazo y el posparto, que son tantos riesgos para descompensarse estas crisis, son periodos de dificultad de manejo para los psiquiatras y sobre todo ligado a las diferentes etapas de la vida, sobre todo del ciclo hormonal activo y ya también cuando la mujer entra en menopausia, también vemos que frecuente esa depresión de la tercera edad y sobre todo esa sensación de vacío que va dejando también un menoscabo en lo que tiene que ver con los episodios depresivos de las pacientes. Es así, doctora Sierra. Es importante también destacar con respecto a la depresión postparto, que se habla de que un porcentaje de estas pacientes que debutan con depresión a lo largo de la vida hay que estar observando porque realmente pudieran ser pacientes del espectro de la bipolaridad y más adelante realmente debutar con una manía como tal que ya teniendo el antecedente de depresión más aunque sea un solo episodio de manía, tenemos entonces un trastorno afectivo bipolar como tal. Vamos a ver otra pregunta también. ¿Puede un paciente presentar un trastorno bipolar combinado con trastorno obsesivo compulsivo o es también un síntoma del trastorno bipolar? Bien, realmente y desafortunadamente sí se puede ver la comorbilidad. O sea, sí nosotros sabemos que son pacientes que independientemente de que tengan un trastorno, pueden presentar más de un trastorno a la vez. Y no solamente el trastorno obsesivo compulsivo como tal, sino otros trastornos que cursan con mucha frecuencia en el trastorno bipolar. Son pacientes mucho más complejos para tratar. Básicamente, por ejemplo, vemos mucho los trastornos bipolares combinados con cuadros de ansiedad, y en la ansiedad la diferente variante dentro de la que entra el trastorno obsesivo compulsivo, pero también tenemos, por ejemplo, trastorno como el consumo de sustancia, que es otra situación muy frecuente en la bipolaridad y que empeora el pronóstico y el manejo del paciente. Un paciente de este tipo es un paciente complicado para su manejo y básicamente nos va a dar la necesidad de utilizar mucho más recursos que cuando solamente presenta una sola patología. Pero sí, lastimosamente, se pueden ver en comorbilidad. Perfecto. Veo que hacen varias preguntas realmente. Aquí veo otra. No se escucha, doctora. No, en este momento no estaba compartiendo, solamente tengo un grupo apagado. Ok. Veo aquí otra pregunta. ¿Qué riesgo puede tener una embarazada que padezca de trastorno bipolar? En general, independientemente del trastorno que padezca, realmente ya tener, ¿verdad?
bebé en su vientre de por sí, una criatura más a la que cuidar, ya cualquier enfermedad hasta cierto punto representa un gran riesgo. En medicina siempre vamos a tener lo que es individualizar el paciente y ver el riesgo-beneficio. Siempre que evidentemente haya una manía, va a haber que realmente colocar una medicación, porque la paciente pudiera tornarse realmente como tal psicótica fuera de la realidad y hacerse un daño a sí misma, evidentemente consecuentemente también al bebé. Obvio, los medicamentos, muchos también tienen riesgo, ¿verdad? Tanto teratogénicos, o sea, de hacer daño, vamos a decirlo así, a ese bebé en formación, pero principalmente suele ser en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? También otras opciones, como decían en el bloque A de tratamiento en una paciente que amerite embarazada, también está lo que es la terapia electroconvulsiva. Y sí, aunque suene o parezca para algunas personas como que un método un tanto violento, agresivo o algo así por el estilo, suele ser más inocuo realmente o inofensivo que los medicamentos que sí van a estar a largo plazo realmente en el torrente sanguíneo o en el organismo de la madre y consecuentemente pasando hacia la placenta del bebé. Pero independientemente de estos riesgos, sí o sí hay que intervenir. Vamos a ver. Otra pregunta es: ¿qué sexo se ve más expuesto a padecer de este tipo de trastorno? Y te la pregunta, por favor, otra vez. El sexo que suele padecer más este tipo de trastorno, femenino o masculino. Bueno, realmente en las estadísticas es prácticamente igual. Sí, el sexo femenino puede hacer más episodios, puede ciclar mucho más, puede cambiar más entre fase depresiva y polomaníaco, y a lo largo de la vida suele tener episodios más explosivos las mujeres. Pero en relación a lo que es la estadística, es prácticamente igual la relación entre sexo masculino y sexo femenino. Prenda el micrófono, doctora. Perdón. No sé si continuamos con otras preguntas o qué me dice la moderadora. Hilda. Vamos a ver. Creo que Hilda no está conectada, pero entiendo que sería correcto que le respondiéramos la pregunta que hicieron en el chat. ¿Cuál pregunta, doctora? Si tiene más preguntas ahí, ok, ya. Terminemos de responderla. De acuerdo a lo mencionado sobre la edad, ¿esta sería un factor que puede agravar o disminuir los síntomas del trastorno? Y pone entre paréntesis la persona, haciendo referencia a si influye la etapa de su vida en que que la persona lo padezca. Repite, Adria, que llegué, volví a entrar tarde, se me sacó. Ok. De acuerdo a lo mencionado sobre la edad, ¿esta sería un factor que puede agravar o disminuir los síntomas del trastorno? O sea, si a medida que va la persona cursando mayor edad, ¿esto agrava o disminuye los síntomas? Realmente se sabe que un paciente de edad temprana, o sea, que inicie en una edad temprana la patología, es un paciente que va a tener un pronóstico peor si no tiene una adherencia adecuada, si no sabe, por ejemplo, un niño o una persona bien joven que no tenga una adherencia, que no tenga una ayuda familiar, que no entienda la importancia de la medicación, que se canse porque empezó muy temprano, porque le gusta más socializar, estar en la calle, entienda que yo no tengo que beberme ese medicamento porque yo no tengo nada, porque no puedo beber alcohol con la medicación y me gusta más socializar. Entonces, todos esos factores van a influir en que no se tome la medicación y haga crisis a repetición. Entonces, el pronóstico va a empeorar a una persona tal vez madura,
de un nivel intelectual bueno, que entienda que tiene una enfermedad y diga, no, yo voy a dejar todo lo que me afecta, me voy a comprometer con mi tratamiento, me voy a comprometer con el seguimiento de mi condición de base. O sea, el pronóstico, sí, hasta cierto punto sí va a depender mucho del pronóstico. Y para comentar también lo que decíamos de las veces que la persona hace el cuadro, o sea, mientras más crisis hace la persona, más posibilidad de entrar a la cronicidad, o sea, más posibilidad de que se quede padeciendo la condición y que ya no vuelva a su normalidad. Por eso tenemos nosotros como un límite de números de crisis que no queremos que el paciente nos pase de ahí. Obviamente, el paciente que comienza más temprano tiene mayor posibilidad de hacer más crisis, por lo que ya comentaba Hilda, el tema de la falta de adherencia al medicamento, la inmadurez misma de las personas y sobre todo que una persona aún en la adolescencia, en la primera parte de la adultez, no se ha desarrollado lo suficiente como para poder sostener el embate de esta enfermedad. Ya cuando tú tienes una estructura construida de familia, pareja, un desarrollo profesional probablemente, entonces tú tienes mayores recursos que probablemente te den peor pronóstico. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, no importa la edad en que comience esta enfermedad, no permitir que el paciente entre en la cronicidad, o sea, no dejarlo que haga múltiples ejercicios para poder llevarlo cada vez a la normalidad una vez más y poder entonces no quedar con un paciente que se va a cronificar. Micrófono, doctora. Adria, no te escucho, Adria. ¿Y ahora me escuchas? Sí, ¿Y ahora sí. Ok, entonces al final de cuentas lo importante, y queremos que las personas entiendan que no importa la edad a la que comience el trastorno, es también que nunca es tarde para empezar independientemente un proceso ya sea psicoterapéutico y en conjunto obviamente farmacológico. O sea, hay que rescatar evidentemente para tratar de reinsertar de la mejor manera posible al humano, a la sociedad. Todo el mundo tiene derecho a tener salud y a recibir o tener acceso a la salud como tal. Otra pregunta que hacen por acá, pero y creo que que queda más o menos respondida con... Que entiendan que la negación empeora el pronóstico, porque la negación hace que tú esperes 4 y 5 años para empezar el tratamiento. 4 y 5 años de un diagnóstico, probablemente tú has hecho 4 y 5 crisis y has deteriorado tu cerebro aproximadamente en un 10 o un 15%. Tú ves que el dominicano mal acostumbra a ir donde los brujos, a usar todo tipo de tratamiento antes de llegar al psiquiatra. O sea, es más fácil, señores, lo que es la cultura, es más fácil decir, si yo tengo a chequearme, porque todo el mundo te lo va a aplaudir en el barrio, a tú decir, yo fui donde el psiquiatra. O sea, eso es increíble, pero pasa bastante. Así es. Pero... Bien. Sí, Pedro, ¿te iba a decir algo? No, básicamente comentar ahí también que por eso muchas veces el diagnóstico se retrasa bastante tiempo. Cuando el paciente es una primera crisis, vuelve a la segunda varios años después, o por ejemplo, cuando deciden no tomar medicación y la crisis, digamos, pasa, digamos, más desapercibida en casa. Entonces, muchas veces no se trata de la pericia del médico tratante, sino de la conciencia que puedan tener sus familiares y el paciente para llevar al paciente o este paciente a ir a buscar ayuda cuando la necesita. Perfecto. Otra de las preguntas, pero que era lo que decía, creo que ya se contesta básicamente con lo que hablamos, era, ¿puede un paciente con este diagnóstico mejorar sin dejar secuela? Ya realmente dijeron todos en total de qué va a depender realmente que el paciente se cronifique o que tenga secuelas. Evidentemente la edad de inicio temprana es un peor pronóstico, pero siempre y cuando usted lo lleve a tiempo, se dé un tratamiento, pues obviamente que va a ser diferente para mejor. También el hecho de que haga muchas crisis de manera repetida, porque el paciente no se adhiere, deja la medicación, pues evidentemente deja mayores secuelas.
Ya creo que hemos respondido realmente todas las preguntas que al menos yo alcanzo a ver en la plataforma. Y que quede claro que tenemos la mala costumbre de mal llamar bipolar en la calle a la gente que ahora te dijo que sí, ahorita te dice que no. Ah, pues el tipo es bipolar porque me dice ahorita, ahora que va conmigo y al ratito dice que no va conmigo. No, que no es bipolar. Ya explicamos lo que es bipolar, que uno sufre mucho de mal utilizar el término, para que lo esclarezcan y se queden con el que nosotros dijimos que era y lo entiendan. Así es. Entiendo que ya acabamos, espero que entendieran, que les llegara el mensaje y que fuéramos lo más explícito posible para que puedan, todo el que nos acompañó pueda regar la voz y aportar y reducir un poquito el estigma. Gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches. Buenas noches. Buenas feliz día. noches. Bye. Buenas noches a Gracias, todos. igual. Bye.